Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los podcasts del Decanio. Una semana más. Hoy vuelvo aquí con vosotros uno a uno. Ya hacía mucho tiempo que no grababa estos podcasts y la verdad es que, bueno, tenía ganas de volver y estaba esperando, ¿no?, algún acontecimiento político pues que me diera background suficiente pues para hacer un podcast medianamente profundo. Y la verdad es que, bueno, ayer nos sorprendió a todos, ¿no?, esa moción de censura que presentaba Ciudadanos a la región de Murcia para romper esa coalición que tenían de gobierno con el PP y que posteriormente pues acabó en un terremoto de dimensiones, bueno, mastodónticas, ¿no?, en toda la península y, bueno, que tiene a Madrid como su gran protagonista. Pero bueno, como iba diciendo un poco, ¿no?, pues vamos a centrarnos primero en Murcia y luego ya pues analizaremos lo que ha pasado en Madrid y cuál es el futuro para ambos partidos, que cambia, pues como podéis suponer, radicalmente. Como decía antes, ¿no?, el Ciudadanos anunciaba por sorpresa que iban a renunciar a estar gobernando la región de Murcia con el Partido Popular, con los que estaban hasta este momento, y bueno, con esos 6 escaños y con un acuerdo con el PSOE que tiene 17, pasarían a tener la presidencia de la región de Murcia, ya llegó pese a estos 6 escaños. También en el acuerdo incluye igual manera el Ayuntamiento de Murcia, en este caso para los socialistas. Todo ello deja al PP con 16 y a Vox con 4, que eran los principales integrantes de este gobierno de coalición, ¿no? Bueno, este acuerdo de gobierno, mejor dicho, pues en la oposición y sin poder hacer nada ante esta ofensiva del PSOE y Ciudadanos. Dicho esto, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha dicho Ciudadanos que ha roto este compromiso? Bueno, sí que parece que ha habido muchos desencuentros, ¿no?, entre ambas formaciones, me refiero entre el PP y Ciudadanos en los últimos días, sobre todo, bueno, ya sabéis que en Murcia hubo una vacunación ilegal prácticamente masiva en relativo a altos cargos y además, bueno, una vacunación irregular, y bueno, eso parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso. También se ha sabido, ¿no?, que el propio uno de los integrantes de Ciudadanos, uno de los grandes altos cargos de Ciudadanos, habría denunciado incluso por corrupción algún cargo del PP, ¿no?, en secreto. Lo había hecho hace algunos meses, pero es verdad que se ha sabido en este momento. Así que bueno, todo eso no ha sido, pues por así decirlo, la tormenta perfecta que ha añadido a otros problemas del pasado, ¿no?, como por ejemplo el PIN parental, pues ha llevado a la disolución de este gobierno. Sí que es verdad que el PSOE y Ciudadanos en un primer momento dijeron que era algo particular de la región de Murcia, que respondía a criterios meramente locales, pero al final, pues bueno, en Madrid, que está, ya sabéis, Isabel Díaz Ayuso, pues no se fiaba mucho de Ciudadanos. Esto, según la versión oficial, después comentaré un poco lo que yo creo que ha pasado, pues presentaba una disolución de cámaras, ¿no?, de las cámaras locales, y además convocaba elecciones, como es obvio, después de este tipo de decreto, para que no le pasara lo mismo que en Murcia, ¿no?, que al no poder convocar elecciones porque hay en curso una moción de censura, pues se tiene que comer la moción de censura, ¿no? Justamente, ¿no?, lo que quería Ayuso era que no la censuraran, porque ella en unas elecciones pues sí que podría, yo creo, que revalidar la presidencia, y yo creo que ella también lo sabe, y pues en cambio una moción de censura, como está actualmente el panorama en el Parlamento de Madrid, ¿no?, en la Asamblea de Madrid, pues tendría pues muy difícil su supervivencia. Sin embargo, y para enrollar aún más las cosas, sabíamos que a eso de la 1 de la tarde, Más País y el PSOE pues habían presentado otras 2 mociones de censura para evitar la convocatoria de elecciones por parte de Ayuso. Estas 2 mociones de censura llegaban en teoría tarde, pero es verdad que aún a día de hoy, a esta hora que estoy grabando el podcast, no se sabe muy bien cuál va a ser su recorrido final. Lo digo por lo siguiente, porque bueno, sí que es verdad que la Asamblea, no la mesa, parece que ha admitido a trámite estas 2 denuncias, no, estas 2 mociones de censura, pero es cierto también, ¿no?, que han elevado esto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es la última noticia, la última hora de cuando estoy grabando este podcast, y parece que ahí se decidirá si al final ese decreto es válido o no. Parece que sí que lo es, parece que Ayuso va a poder convocar elecciones, o sea, la moción de censura llegaron tarde, pero es verdad que como en el boletín, ¿no?, bueno, en el Estatuto de la Comunidad de Madrid sí que dice que la disolución de cámaras no entra en vigor hasta que se publica en el boletín oficial. Ese boletín oficial saldría a las 12 de la noche, por lo tanto sí que es verdad que esas mociones de censura a la 1 de la tarde estarían puestas antes de la disolución de las Cortes, y por tanto pues no podrían producirse esas elecciones. Pero bueno, fuera de este dilema jurídico, que después un poco explicaré, pero que bueno, sí que tiene mucha importancia evidentemente, pero más allá del análisis general yo creo que tampoco afecta tanto. Además de este problema de la Comunidad de Madrid, también tenemos que mirar, evidentemente, a otras comunidades que están gobernadas conjuntamente con el PP y con Ciudadanos. Por ejemplo, vamos con Andalucía, que sí que es verdad que salió tanto Juan Marín como Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, diciendo que ahí no iba a haber ningún problema en la continuación del gobierno, que será un gobierno serio y estable. Sin embargo, en la
Comunidad de Castilla y León, en la cual después comentaremos, pese a que no ha habido una confirmación oficial, ¿no?, de que Ciudadanos y el PSOE, perdón, y el PP están juntos o se quieran distanciar o, vamos, algún cambio de panorama en la región, ¿no? Sí que es verdad que el presidente del PSOE y el que, bueno, el candidato que ganó las elecciones a la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ya venía amenazando con una moción de censura y ahora ha visto exactamente que es el momento para presentar esa moción de censura, por lo tanto, pase lo que pase, va a ser sobre esa moción de censura. No va a poder Mañueco, que es el presidente actualmente de la Comunidad de Castilla y León, convocar elecciones. Después comentaremos un poco esta región porque creo que tiene más aristas de lo que nos podemos pensar. Pero bueno, previamente yo creo que al comentario político hay que hacer casi un comentario humano, ¿no?, de todo lo que está pasando. Y es que seguimos en plena crisis del coronavirus, parece que se nos ha olvidado un poco, parece que pues los políticos están más por sillones y por sus propios intereses, ¿no?, como bueno, por otra parte, casi siempre están. Y se olvidan un poco de que estamos en medio de una gran crisis, además en plena oleada de vacunación, en plena campaña, perdón, de vacunación, y a la espera de qué hacer en Semana Santa ante una cuarta ola. De hecho, bueno, se iba a reunir, ¿no?, todas las comunidades que además, bueno, no sé si visteis, este anterior domingo habían estado el objetivo, el propio López Miras, presidente de la región de Murcia, y otros presidentes de las comunidades autónomas, comentando la difícil situación y la difícil decisión que tiene en Semana Santa. Y mientras tanto, pues ahora mismo en la comunidad murciana pasa lo que pasa, en la Comunidad de Madrid pasa lo que pasa, la Comunidad de Castilla y León también puede pasar lo que, bueno, probablemente vaya a pasar, que es esa moción de censura, si no se retira antes, que yo creo que no se va a retirar. Y finalmente, pues tenemos todo este rollo y la casa, ¿no?, lo más importante, que es la gestión, pues sin ningún tipo de solución. Al final tenemos a una Comunidad de Madrid donde, bueno, han reaccionado de la manera que han reaccionado a esa moción de censura de forma completamente partidista, ¿no?, y no pensando en una traición de Ciudadanos, como después comentaré, que es mi opinión, y por simplemente pues continuar con solidificando su posición en el poder e intentar un gobierno sin Ciudadanos y con Ayuso teniendo cada vez más poder, ¿no?, y no precisamente porque vayan a romper el gobierno de la región los socialistas y los integrantes de Ciudadanos. Pero mientras tanto, lo que es lo principal es que al final pues tenemos a Madrid, que parece que es la única comunidad que no va a cerrar en Semana Santa, tenemos a Castilla y León, que aboga completamente por lo mismo, y al final pues lo que tenemos son unos políticos que lo único que hacen es defender sus propios intereses y no los de la ciudadanía, en además uno de los momentos más negros de la historia de España. Y ya digo, las comunidades autónomas son una de los pilares más importantes no solo del sistema democrático, sino de la respuesta contra el virus, y sus presidentes autonómicos no, lo único que parece que hacen es repartirse sillones y hacer mociones de censura cuando deberían, pues yo creo que estar todos a una en este momento tan crítico que estamos viviendo de la pandemia. Y esto, y ya digo, seguimos en el terreno exclusivamente de la opinión, yo creo que no es culpa ni del gobierno central, ni del PP, ni de Ayuso, ni de nadie, es culpa de todos. Es que al final no se puede poner a alguien por encima del otro, porque Ayuso ha utilizado evidentemente sus medidas de una forma electoralista y de una forma pues que básicamente pues la ponen a ella en una posición contraria, ¿no? Como por así decirlo, ¿no?, la oposición más grande al gobierno de Sánchez, y el gobierno de Sánchez pues al contrario, ¿no?, ha intentado por todos los medios distanciarse de las medidas que ha tomado en cuenta y ha tenido en cuenta la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ya digo, yo creo que esto no es plan de personificar en una persona, sino que en general la clase política pues sigue pensando por sus intereses políticos, ¿no?, y no quizás en los intereses de la ciudadanía. Pero bueno, vamos a pasar un poco a la parte más analítica del podcast, vamos a pasar a lo que puede pasar en la Comunidad de Madrid, que yo creo que es un poco lo que nos interesa y que lo que está un poco más en el aire, ¿no? Vamos a tomar en cuenta primero que la moción de censura no prospera, ¿no?, que el Tribunal Supremo de Madrid dice que la moción de censura no ha entrado en tiempo y que, bueno, pues que finalmente sí se van a producir elecciones. ¿Qué pasa en estas elecciones? Pues la verdad es que es algo muy interesante, ¿no? Yo he visto algunas encuestas que se hicieron internas en algunos partidos, otras que se hicieron ayer por la tarde después de la decisión. La verdad es que varían un poco, ¿no? Por ejemplo, una encuesta de Ciudadanos sí que vi que el Partido Naranja se mantendría con unos 10 diputados en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, pues no, la encuesta que se hizo ayer un poco rápidamente, pues mantenía que Ciudadanos pues prácticamente no iba a tener representación, que iba a quedarse con solo un 4% de los votos. Yo no sé si tanto ni tampoco. La verdad es que
que es complicado decir ahora una cifra para Ciudadanos, pero desde luego que va a perder muchísimo de lo que tiene actualmente representado en la Asamblea de Madrid, liderado por Ignacio Aguado, que hasta ayer pues era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Después recordemos que Ayuso pues quitó a todos los consejeros y al propio Aguado de la dirección de la comunidad autónoma, y bueno, pues hoy Ciudadanos pues es un partido que se encuentra, no sé si decir sin rumbo, porque yo creo que el rumbo sí lo tiene, después lo comentaré un poco, pero desde luego una situación muy muy complicada de cara a unas elecciones en Madrid. Y eso Ayuso lo sabe, y yo creo que no hay que olvidarlo. Al final, cuando una política como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pese a todo está muy bien asesorada, a veces se nos tiende a olvidar por el que fuera hombre fuerte de la comunicación del gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los consultores políticos, podríamos decir, más importantes de este país, y que yo creo que ha dado forma a lo que es una de las personalidades políticas más grandes del momento, que es la de Isabel Díaz Ayuso, se esté o no se esté de acuerdo. Entonces, teniendo esto en cuenta, a mí me resulta muy difícil creerme la versión oficial de tenemos miedo porque Ciudadanos tenga una moción de censura preparada contra nosotros, así que vamos a convocar elecciones. Yo creo que simplemente es algo obvio que Ciudadanos y Díaz Ayuso no se habían llevado bien durante toda la pandemia. Recordemos que el propio Aguado sí que es verdad que había tenido bastantes salidas de tono, por así decirlo, no me refiero en el terreno de las descalificaciones, pero sí que es verdad que se había salido un poco de la línea oficial de la comunidad, ¿no? Del gobierno, y eso es un problema, ¿no? Al final, cuando tienes dentro de tu propio gobierno a una persona, o a un partido en este caso, que va un poco en contra tuyo y te critica tus decisiones, pues lo primero que quieras es quitártelo de encima. Y sí que es verdad que ya había habido en el pasado algunas intenciones y algunos amagos de Ayuso de, bueno, intentar plantear un adelanto electoral. En él Ayuso sabía que entre la derecha, con su gestión de la pandemia y bueno, la popularidad que tiene actualmente entre esa parte de la población, iba a ganar casi de calle, y Ciudadanos en el momento que está actualmente, que es un momento casi de descomposición, pues iba a perder completamente su posición en la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, si esto ya había pasado antes, y sí que es verdad que creo que no se hizo, ¿no? Según he estado leyendo, porque se tenía un poco de miedo, por si acaso se podía perder el control del gobierno o lo que sea, pues ahora yo creo que está claro que es el momento de liberarse de la carga de Ciudadanos y, bueno, pues de eso, de condenarles al ostracismo en Madrid. Por otra parte, yo creo que han visto en lo que ha pasado en Murcia la excusa perfecta, y de ahí pues ha conseguido pues mantener un relato de que pues iba a perder la Comunidad de Madrid en base a una moción de censura que pues en principio, recordemos, estas dos mociones que se presentaron fue después, y que por tanto parece que no había ninguna intención parte de Ciudadanos de llevar a cabo una moción de censura, y bueno, con esa excusa y con ese relato pues se va a ir a unas elecciones que probablemente gane de calle, porque recordemos que Díaz Ayuso actualmente es presidenta sin ganar las elecciones. Eso, como sabéis, en España no importa mucho si tienes los apoyos, y bueno, Ayuso los tiene, la derecha gobierna en Madrid legítimamente, y bueno, es verdad que parece que las encuestas, yo todas las que he leído, la dan ganadora. Sí que es verdad que el PSOE bastante cerca, yo esperaba que no fuera tanto, y en algunas incluso hay un empate técnico entre bloques, aunque sí que parece que a más concentración de voto en PP y en Vox, de los que vendrían de Ciudadanos, pues parece que sacarían un poco más de votos la derecha, ¿no? O que por lo menos estaría más concentrado. Pero bueno, veremos lo que pasa. Queda no mucho, es verdad, pero queda un poco todavía, y mucho por desarrollar estas elecciones. Y la verdad es que, bueno, pues cambiarán si al final pierde Ayuso, que bueno, es algo que yo creo que poca gente se plantea, pues cambiará mucho el panorama de la política nacional. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que si prospera esta moción de censura, ¿qué pasaría? Esto es muy rápido y, repito, yo creo que en última instancia serán los tribunales los que decidan. Bueno, la verdad es que si prospera, sí que parece que, bueno, Ciudadanos, tras su destitución del gobierno, pues apoyaría la moción de censura, y bueno, pues probablemente Gabilondo o la candidata de Más País, Mónica García. Pero bueno, ya digo, esto está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta que no se sepa la resolución. Igual sale antes de que salga este podcast, espero que no. Pero bueno, estas serían las dos opciones que hay actualmente encima de la mesa. Una más abierta, que son las elecciones, y otra que pues son muy previsibles, que son esa convocatoria de moción de censura por parte del PSOE y de Más País. Por lo demás, a partido yo creo que actualmente tiene un problema más grande de todo esto, ¿no? Es Ciudadanos, sin ninguna duda. Si venía ya en decadencia, yo creo que este puede ser el declive absoluto, ¿no? Está claro que hay
dos partes en Ciudadanos. Están los que apoyan esta estrategia nueva de Arrimadas y luego están los que sí que es verdad que se distancian un poco de esto y siguen una línea, ¿no?, pues contraria a la que actualmente es la predominante, porque bueno, básicamente es la que tiene la presidencia de Ciudadanos, que es la de Arrimadas, ¿no? Esta línea sí que es verdad que ha sido progresivamente abandonar la estrategia de Rivera de irse a la derecha, de irse más con los conservadores e intentar abrirse a un partido que puede pactar tanto con el PP como con el PSOE. Pero claro, esto llega un poco tarde. Cuando tú tienes una base electoral tan fuerte que hizo Rivera, en la cual pues incluyes a gente sobre todo de la derecha, sobre todo gente del PP, gente incluso de Vox, ¿no? Ya lo vimos en Cataluña que mucha gente de Ciudadanos se fue a Vox. Está claro que en la polarización existente que hay en este país actualmente es muy difícil explicar a esos votantes que ahora eres ese partido que eras en 2015 o 2016 que puedes pactar también con el PSOE. Sobre todo, ya digo, por el tema de la polarización, yo creo que actualmente la gente busca a una oposición grande al gobierno de coalición y estos volantazos de Ciudadanos ya son un poco inexplicables para mucha gente. Y yo la verdad es que no los culpo porque Ciudadanos pues se ha doctorado en hacer estos cambios radicales de rumbo, y realmente yo creo que esto es culpa más que de Arrimadas de Rivera. Al final Arrimadas está en una situación muy difícil, ella tiene que decidir si decide seguir con la estrategia de Rivera que les llevó a donde les llevó, o pues en cambio tener una nueva estrategia en la cual pues intenten recuperar un poco el centro izquierda, no recuperar más que nada los votantes perdidos del PSOE. Porque sí que es verdad que en el centro derecha, con la posición parlamentaria que tiene actualmente, se antoja muy difícil que pudieran arrebatarle votos a un PP que, bueno, ya vemos que ha ido más por la línea de la moderación que esa derecha más de Vox que sigue pues en esa oposición radical al gobierno. Ya digo, este conflicto además de polarización que vive el país, hay que sumarle pues que esto es el enésimo cambio de bando de Ciudadanos. Y ojo, yo no estoy criticando que Ciudadanos pueda pactar con ambos partidos, me parece que de hecho nació con esa intención. El problema es que durante algunos años, sobre todo de la época de Rivera, no hizo eso, sino que se posicionó claramente en uno de los bloques. Fíjate, leía recientemente el libro de Albert Rivera y decía que a ellos les posicionaron, ¿no? Que nunca él quiso posicionarse en un lado u otro, pero que en este país parece que hay que posicionarse. Bueno, sea porque lo hizo él, que yo creo que lo hizo, porque claramente cuando vetas la formación de gobierno con un partido, estás claramente posicionándote en uno de los lados. No digo que sea legítimo o no hacerlo, o que en ese momento tuviera sentido con la ideología del partido, pues está claro que se estaban posicionando, ¿no?, hacia un lado, y se sabía claramente con quién iba a pactar Ciudadanos, y ese alguien no era el PSOE en ninguno de los casos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Ciudadanos de eso ha pasado ahora a ser un partido que apoya al gobierno, en algunas partes de la moción de censura, y eso a muchos votantes de derechas les puede parecer pues incluso una traición de los naranjas. Yo, sinceramente, a mí no me parece una traición, simplemente, bueno, es la lógica parlamentaria y de un partido que se dice liberal y moderado. El problema es que este partido liberal y moderado durante 2 años prácticamente estuvo siendo una de las oposiciones más duras a Sánchez y sobre todo posicionándose claramente en la derecha. Por lo tanto, ya digo, creo que ahora este cambio de ritmo, con todos los votantes y toda la base de votantes que habían creado, que creo que estamos todos de acuerdo, que no eran precisamente de izquierdas, muchos de ellos eran la mayoría de centro o de centro-derecha, pues están un poco raros porque dicen, claro, estos nos estaban proponiendo hace poco una cosa y ahora nos proponen esto completamente distinto. Y sobre todo porque esta posición que he descrito no parece que sea la primera vez, sino que es como la quinta o sexta vez. Y eso sumado a las debacles electorales que han tenido en Cataluña, pues yo creo que el futuro del partido es negro. En la Asamblea de Madrid, si al final se acaban produciendo las elecciones, no solo creo que perderán toda su fuerza, igual pues entran con 5 o 6 diputados a lo sumo, pero no creo que tengan ni mucho menos la importancia parlamentaria. Ojo, igual sí que la tienen. Igual tienen la llave para abrir uno de los dos bloques y a ver lo que hacen, porque en teoría se deberían posicionar claramente a la izquierda debiendo de todo lo que ha pasado. Pero claro, esa base de votantes, repito, que creó Rivera, de centro derecha, creo que se puede sentir muy, muy ofendida ante lo que ha pasado. Y cuando traicionas un poco a tu base, que es la que ya has creado, es muy difícil recuperar la credibilidad, ¿no? Y eso yo creo que lo que le ha pasado un poco a Ciudadanos. No sé si la culpa es de Rivera por crear esa base, por Arrimadas por no continuarla, o un poco de los dos. Probablemente sea una combinación de ambas cosas, y ni Rivera tenía que haber abandonado ese tono de pactar a ambos lados y posicionarse claramente contra Sánchez,
Y esa apuesta, claramente, pues yo creo que le salió mal, sobre todo en las segundas elecciones, y quizás Arrimadas pues también debería igual adoptar otra estrategia, ¿no?, de comunicación sobre todo, y sabiendo lo que tiene un poco y la gente que la ha votado, pues igual sí que son cambios demasiado radicales, más allá de mi opinión, que eso, bueno, pues ya es completamente secundario. Y bueno, por último vamos un poco a lo que ha sido un poco los efectos colaterales, ¿no?, de este terremoto, que podríamos decir que están en Andalucía y sobre todo en Castilla y León. Andalucía lo voy a decir muy rápido, como decía antes, parece que no va a haber cambio de gobierno. Yo creo sinceramente que no lo habrá, y creo que Andalucía es un gobierno además que se ha entendido muy bien desde el minuto uno, que su gestión, más allá de las opiniones, creo que es conjunta y bueno, pues podríamos decir que es incluso positiva en muchas partes para la región, pero bueno, sobre todo positiva me refiero a los dos partidos, ¿no? Se entienden bien, no parece que sea un gobierno que corra peligro, pero claro, Ciudadanos tal y como está actualmente, pues creo que no se puede dar nada por sentado. Pero bueno, pasando a Castilla y León, voy a hacer primero un resumen de la situación, porque igual muchos no estéis muy puestos a lo que está pasando en esta comunidad. Bueno, actualmente hay un gobierno de coalición, ¿no? Ciudadanos-PP, está presidido por Fernández Mañueco, que es del PP, y luego pues tiene la vicepresidencia Francisco Igea, que es de Ciudadanos, y recordemos, uno de los principales rivales de Arrimadas en las primarias del partido de Ciudadanos, después de la salida de Albert Rivera, ¿no? ¿Cuál es la situación actualmente? La situación es que, bueno, tras las medidas que había tomado PP y Ciudadanos, sobre todo Ciudadanos, porque esto es muy importante, hay que dejar muy claro que Ciudadanos tiene muchísimo peso en la gestión de la pandemia en el gobierno del PP y mucho peso en general. IGEA, de hecho, es el que actualiza los datos y la consejera de Sanidad, ¿no?, la que lleva toda la gestión de la pandemia, Verónica Casado, es de Ciudadanos. Por lo tanto, hay que decir, y esto es muy, muy, muy importante, que Ciudadanos tiene una posición casi incluso de preponderancia y de dominio, sobre todo porque es la que más o menos, ya digo, gestiona la pandemia. Eso creo que es muy importante empezar por ahí, y que no es como Ignacio Aguado, que igual está más en un segundo plano. Digamos que Igea es uno de los personajes más importantes y en buena parte, ¿no?, parece que es incluso más importante que el propio presidente. Entonces, partiendo de esta base, hay que decir que el PSOE, liderado por Luis Tudanca, había tenido pues ya algunos amagos de presentar una moción de censura, ¿no? Se llevaba sobre todo desde ese adelanto al toque de queda, que en teoría era inconstitucional, ¿no?, a las 8 de la tarde. Tudanca, pues bueno, ya venía criticando mucho a la gestión de Ciudadanos y el PP, pero como que eso fue la gota que colmó el vaso y que dijo, pues por aquí ya no podemos pasar, esto es una absoluta vergüenza. El PSOE, que ganó la elección, recordemos, con 35 escaños, pues amenazaba, como digo, con presentar una moción de censura, que al final parecía que nunca se acababa de producir, porque pues, como ahora veremos, pues tenían muy difícil sacarla adelante sin el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, con todo lo que pasó ayer y, bueno, pues temiendo igual una repetición electoral, recordemos que están en una posición que pese a todo es de dominio, porque son el grupo parlamentario que más diputados tiene en las Cortes de Castilla y León. Presentó Tudanca esa moción de censura y actualmente la situación es la siguiente. El PSOE tiene 35 diputados en Cortes, ¿no? Como ya he dicho, la mayoría absoluta estaría en 41, por lo tanto solo necesitaría 6 escaños, ¿no? Teniendo en cuenta un poco los otros partidos que hay, está Vox con un diputado, está Unión del Pueblo Navarro con un diputado, está Podemos con 2 y por Ávila por 1. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que probablemente Podemos apoye esta moción y Unión del Pueblo Leonés probablemente también, incluso quizá por Ávila, pues tendríamos 39 diputados para 41, ¿no? Que necesitarían todavía 2 diputados. Esos 2 diputados claramente tendrían que salir de Ciudadanos, que son 12 los que tiene. ¿Qué pasa? No parece que este grupo esté muy cohesionado, ¿no? Sí que parece que hay una parte, ¿no? Ya digo que Ciudadanos está un poco roto entre los pro Arrimadas y pues los que están en contra de ella, y parece que podría haber algún tipo de tránsfuga. Solo necesitaría 2 el Partido Socialista para llegar a cabo la moción, pero ya es algo que sigo sin ver. No lo creo, pese a que haya una oposición dentro del partido, igual algunas medidas de Arrimadas o al propio Francisco Igea, no creo que den el gobierno de la comunidad al PSOE, sobre todo porque creo que están en una posición de dominio. No sé la posición que tendrían con el PSOE o incluso que harían lo de Murcia, ¿no? Que ellos pudieran gobernar la comunidad, pero no creo, o sea, yo creo que conociendo a Tudanca no es algo que creo que haga. Él quiere gobernar la Junta y sinceramente pues no veo para nada
que Ciudadanos pues del gobierno al PSOE, ¿no? Por lo menos porque creo que no ganarían nada, al final tienen una posición, ya digo, de dominio y de gestión de la pandemia muy importante dentro del gobierno del PP, tienen una posición que yo creo que es muy muy cómoda en Castilla y León, sobre todo porque, ya digo, tienen bastante poder y no sé muy bien cómo se replicaría eso en un gobierno del PSOE. Y en el caso de que se replicara, no sé hasta qué punto es bueno para Ciudadanos forzar esa dimisión de Mañueco, bueno, esa censura a Mañueco para no ganar nada, o sea, para mantenerse igual, porque más poder no creo que ganen, ya digo, salvo que el PSOE ofrezca la presidencia de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que aquí esta moción de censura no va a prosperar, salvo algún tipo de sorpresa, pero no creo ni mucho menos que Ciudadanos apoye en bloque, creo que seguro que no, y algún tránsfuga igual podría ser, solo necesitarían en teoría 2, pero más allá de eso lo veo muy, muy, muy complicado. Pero bueno, voy a dejar este podcast ya por aquí. La verdad es que yo creo que ha quedado bastante completo, haciendo un resumen de la locura que pasó, ¿no?, este miércoles en España con todas esas mociones de censura, esperando, ¿no?, esa resolución del Tribunal Supremo de Madrid confirmando que hay elecciones o, sin embargo, diciendo que no hay elecciones y que se debe hacer esa moción de censura del PSOE o de Más Madrid. Y bueno, con lo que sea, pues os lo iremos contando aquí en el Decanio. Muchas gracias por acompañarnos.